En esta próxima charla vamos a hablar sobre la imagenología de la tráquea y de las vías aéreas centrales. Los objetivos de esta comunicación es hablar brevemente sobre la anatomía. Vamos a ver algunas variantes congénitas, la afectación de las vías aéreas con patologías que dilatan la misma y otras que estenosan la misma. Hablaremos además del espesor de las paredes y de los tumores que las pueden afectar. Un breve recuerdo de la anatomía. Hay que saber que la tráquea está compuesta por 16 a 22 semianillos. La parte posterior consta de una membrana donde predomina el patrón muscular. Cabe destacar que la tráquea tiene una gran diversidad de células, depende de los epitelios y las estructuras que la sostienen. Y la otra situación muy importante de recordar es que tiene una muy pobre circulación que la irriga. La morfología puede ser redondeada, oval o habitualmente la más conocida, la forma de herradura. La técnica de estudio con tomografía computada incluye realizar cortes finos entre 0,5 y 3 milímetros. La administración de contraste por vía endovenosa habitualmente no es necesario para la evaluación de estas estructuras. Es útil realizar maniobras de adquisición en inspiración y expiración forzada por parte del paciente, y es importante realizar reconstrucciones multiplanares en estación de trabajo para demostrar mejor la patología. Estas reconstrucciones habitualmente se trata de aquellas de tipo multiplanar en 2 dimensiones, las reconstrucciones en 3 dimensiones y el estudio en estación de trabajo, donde permite realizar aquellas maniobras de obtención de imágenes con remodelación externa, lo que sería una broncografía por tomografía computada, y la otra es de remodelación interna, donde es la broncoscopía virtual por tomografía. ¿Cuáles son las ventajas de la tomografía computada? Esta va a proveer información previa a la endoscopía. Además, en caso de los cuerpos extraños, puede acercar la densidad y las características del contenido. Va a proveer mayor información más allá de la obstrucción, como por ejemplo ocasionados por los cuerpos extraños y los tumores, donde a veces impiden el pasaje del endoscopio. Evalúa claramente las compresiones extrínsecas que pueden afectarla y, por supuesto, aquellas lesiones tumorales extraluminales van a ser visualizadas igualmente de forma más clara que la endoscopía. En este diapositivo se muestra la maniobra de inspiración y expiración. En el lado izquierdo ustedes ven la tráquea, que tiene una morfología redondeada, mientras que en el corte de expiración la misma ha reducido su calibre, y nótese la impronta y la inversión de la membrana flácida hacia la luz endotraqueal. La reconstrucción de la vía aérea en 2D y 3D nos va a servir para utilizarla como localizador de lesiones en el árbol traqueobronquial. Esta además puede indicarnos si la lesión es de origen mucoso o submucoso. Va a visualizarse, como antes se mencionara, las áreas distales al sitio de obstrucción. Esto además implica una ayuda para el cirujano, que va a planificar algún abordaje quirúrgico en caso que fuese necesario, como también se ayuda al planear la colocación del stent en lo que se refiere al calibre del mismo y su longitud. Y por supuesto que este es un método que puede ser utilizado para un seguimiento no invasivo del paciente.
Algunos breves recuerdos anatómicos. El diámetro transverso de la tráquea varía entre el hombre y la mujer. De 18 es el promedio en el sexo femenino y de 21 en el sexo masculino. El ángulo subcarinal es muy variable, varía entre 60 y 70 grados en lo más habitual, aunque existen variantes anatómicas que van desde los 45 a los 90 grados, como en el caso de la izquierda de este paciente. Acá vemos un caso en un paciente con una marcada cardiomegalia secundario a una valvulopatía, donde el ángulo infracaninal está francamente amplio. Como es bien sabido, a medida que el individuo avanza en edad, las calcificaciones de la tráquea y los bronquios es una situación habitual. Sin embargo, algunas veces es muy llamativo, como por ejemplo en este caso, donde la importante calcificación que presenta es debido a el antecedente de ingesta de cumarínicos en forma prolongada. La tráquea y los grandes bronquios pueden afectarse a causa de un traumatismo. Estos pueden ser cerrados, como en el caso de los accidentes automovilísticos o donde existe un fuerte impacto a nivel del pecho que aumenta la presión intratorácica y condiciona la ruptura de la tráquea y los grandes bronquios. O puede ser abierto, esto habitualmente está dado por la afectación con una bala a punto de partida de arma de fuego o bien por herida de armas blancas. La otra causa muy frecuente es una intubación forzada o problemática en la realización que puede dañar a la tráquea. Muchas veces el sitio de ruptura no es fácilmente identificable, pero uno reconoce y puede hacer diagnóstico por hallazgos secundarios, principalmente en relación a la presencia de aire libre alrededor de la tráquea, como en este caso, donde el paciente fue intubado previamente y terminó con este neumomediastino. Las variantes congénitas de la tráquea de los grandes bronquios son escasas. Los más frecuentes son el bronquio traqueal, el bronquio cardíaco y la atresia bronquial. El bronquio traqueal es un bronquio que nace directamente de la tráquea y va a neumatizar al segmento apical del lóbulo superior del lado derecho. Este bronquio puede nacer en 45 grados o en 90 grados. En la imagen de la izquierda, en un estudio de broncografía, se visualiza este bronquio naciendo directamente de la tráquea. En la foto de la derecha es una reconstrucción multiplanal en plano coronal que muestra la salida en 90 grados del bronquio que va a neumatizar al segmento apical del lóbulo superior del lado derecho. Este es un verdadero bronquio, ya que tiene funcionalidad de transportar el aire hacia un parénquima, el cual es funcionante. Acá vemos otro caso con una endoscopía que está mostrando el orificio de salida del mismo en la parte derecha. El diagnóstico diferencial es con el divertículo traqueal. Acá vemos un paciente que tiene una imagen de densidad aérea que está íntimamente conectada con la pared lateral derecha de la tráquea, pero tiene una falta de continuidad y se comporta como una estructura sacular, correspondiente a un divertículo traqueal. El bronquio cardíaco es un pequeño bronquio que surge como primera rama del bronquio que neumatiza al lóbulo inferior del lado derecho. Es el único que es verdaderamente supernumerario, ya que no reemplaza a ninguno de los bronquios que conforman a los
aquellos que neumatizan el lóbulo inferior. Este puede ser funcional, o sea que va a neumatizar a tejido parenquimatoso que dependen de él para la llegada del aire. Acá estamos viendo en la diapositiva del lado izquierdo donde se localiza la flecha. En algunas oportunidades el bronco cardíaco es un bronquio que finaliza en fondo de saco ciego sin neumatizar a parénquima pulmonar. En la atresia bronquial existe una interrupción del flujo arterial intraútero que irriga al bronquio. Hay una pérdida de la continuidad bronquial y esto conlleva a que estos bronquios retengan secreciones, existiendo una hiperlucencia periférica que es característica de esta patología. La obstrucción aérea aguda es un evento que puede causar la muerte del paciente. Esto puede estar dado por asfixia, por cuerpo extraño, o como en este caso, la epiglotitis, donde existe una inflamación aguda de la epiglotis que reduce en forma significativa la luz permeable de la vía aérea. Es de radical importancia realizar un diagnóstico rápido y certero y basta una buena radiografía lateral, como en este caso donde se muestra una epiglotis aumentada de espesor, donde está localizada la flecha amarilla, que indica dicha patología. Vamos a revisar ahora las causas de estenosis traqueales. Dentro de ellas podemos encontrar patologías que van a producir una estenosis difusa o focal. Además, dentro de estas existen aquellas que son de orden congénito, otras iatrogénicas, inflamatorias, infecciosas, neoplásicas y por compresión extrínseca. Dentro de la enfermedad focal vamos a ver las estructuras traqueales, ya sea por causas extrínsecas, congénitas o adquiridas, y también vamos a recorrer las infecciones, particularmente por tuberculosis y por hongos. Algunas anomalías vasculares pueden producir estenosis de la tráquea. En la foto de la izquierda y derecha a nivel superior se reconoce una duplicación del arco aórtico. En la imagen de la izquierda corresponde a una intensidad de proyección máxima, mientras que la de la derecha es una imagen con remodelación interna para visualizar cómo este arco aórtico duplicado produce cierto grado de estenosis sobre el extremo distal de la tráquea. En la imagen inferior del lado derecho hay una ligera impronta en la cara posterior y lateral, dado por una aorta retrotraqueal a la derecha, y en el lado izquierdo una ligera impronta en la cara posterior, dado por una arteria subclavia derecha aberrante, la cual presenta una ligera dilatación con placas ateromatosas. La desviación de la tráquea por el bocio endotorácico es una situación que es común enfrentarse a un estudio radiológico. En este caso se ve una franca desviación de la tráquea hacia la derecha. En la tomografía computada se ve una masa que tiene densidad heterogénea, donde existe una importante captación de medio de contraste, típico de la captación de la glándula tiroides, aunque existen además algunas imágenes nodulares calcificadas y áreas hipodensas. En el siguiente caso es otro de similares características. El lóbulo tiroideo izquierdo se ha introducido en la parte superior del mediastino. Este es un estudio sin contraste y ustedes notan la densidad alta propia de la glándula tiroides, comprimiendo y estenosando parcialmente a la tráquea y desviando igualmente el esófago hacia la derecha.
Este es un paciente de sexo masculino joven. Fíjense en la franca estenosis de la tráquea a nivel del mediastino. Está sutilmente desviada hacia la derecha y se observa la presencia de un ensanchamiento mediastínico. En la tomografía computada, la lesión presenta partes blandas, bastante homogénea, y es la responsable de la marcada estenosis y desviación de la tráquea descrita y visualizada previamente. Además de las causas más comunes de estenosis traqueal por compresión extrínsecas, que son básicamente la glándula tiroides y los ganglios linfáticos, existen otros órganos a nivel mediastínico que con diversas patologías pueden igualmente en forma secundaria comprimir a la tráquea. Acá vemos un caso de un leiomioma esofágico, una lesión heterogénea de bordes bien definidos, con áreas que tienen densidad de partes blandas mezclada con otras de densidad cercana al líquido, y que correspondió para esta patología esofágica. Esta diapositiva es para demostrar la anatomía de la tráquea, su relación al esófago y fundamentalmente los vasos sanguíneos. Estos están inmiscuidos entre una estructura bastante rígida como son los cartílagos y su epitelio, que es bastante laxo. Cuando existe un aumento en la presión en forma significativa de la luz ocasionada por los balones, particularmente los antiguos donde eran de alta presión, esto ocasiona y ocasionaba una compresión de las estructuras vasculares, lo cual se traducía en una isquemia. Recuerden que el cartílago es un tejido que se nutre por imbibición. Entonces, la intubación o la traqueostomía puede ocasionar lesiones que afectan en algunas oportunidades a las cuerdas vocales con erosiones, y estos a veces pueden curar en forma de granulomas, pero generalmente resuelven en algunas semanas, generalmente entre las 8 y las 12 semanas. Las estenosis traqueales son eventos que no se producen en forma inmediata, sino que llevan tiempo de evolución, y esto, después de una intubación, puede llevar entre 2 meses a 1 año. La causa, como antes se mencionara, es la necrosis por isquemia, y ha mejorado sustancialmente en las últimas décadas por una mayor utilización de balones de baja presión. Del 20% de los pacientes con intubación que terminaban en una estenosis traqueal, en la actualidad ronda el 1%. Otro evento que puede ocasionar el traumatismo por intubación es que se traduzca a posterior en una traqueomalacia. Acá vemos un esquema donde se ha producido una estenosis post-traqueotomía. En el caso de este evento, la estenosis puede estar ocasionada en el sitio de la ostomía o también por el aumento en la presión en el lugar donde se encuentra el manguito. Acá vemos un paciente que tiene antecedentes de haber tenido un tubo endotraqueal colocado en terapia intensiva. A él se ha producido una estenosis que afecta principalmente la cara anterior y ambas laterales, más notoria en el lado izquierdo en este caso. Nótese la importancia de la reconstrucción multiplanar para dar una idea más clara de la extensión de las lesiones. Este es un paciente con un severo trauma torácico. Se reconoce en la parte superior la colocación del tubo endotraqueal. Hay áreas de contusión pulmonar y fracturas costales. En la diapositiva de la izquierda, nótese la presencia de tubo endotraqueal, el cual, por
una internación prolongada, en el mes de abril se le colocó un tubo de traqueostomía. En mayo se reconoce la estenosis traqueal, que reduce en forma significativa la luz de la misma, puesta de manifiesto en las imágenes con pequeñas flechas blancas. Este caso es la continuación del anterior, con la nueva metodología de realizar reconstrucción por remodelación interna, donde se ve claramente el grado de estenosis y la longitud de la misma. En este paciente traumatizado se reconoce el tubo endotraqueal colocado en la vía aérea. El paciente estuvo con el tubo endotraqueal durante tiempo prolongado y eso condujo a una estenosis de la tráquea. Fíjense en los dos cortes inferiores, medial y a la izquierda, donde la luz se ha reducido significativamente si se la compara con la tráquea normal en la última diapositiva a la derecha y abajo. El engrosamiento es concéntrico, tiene densidad de partes blandas. En el estudio con remodelación interna se reconoce dicha estenosis y está más claramente demostrado la longitud de la misma. La fístula traqueoesofágica es un evento poco común. Esto generalmente está dado cuando existe una intubación de larga data, particularmente con los tubos de traqueostomía, a lo cual se ha asociado de alguna forma la presencia de un elemento como una sonda esofágica con irritación de ambos epitelios, producción de necrosis y finalmente la comunicación entre estas estructuras anatómicas, como se puede ver claramente en este paciente, tanto en la imagen en plano axial como en una de reconstrucción sagital. Acá tenemos otro paciente con una clara unión entre el esófago y la cara posterior de la tráquea, donde se reconocen restos alimenticios a nivel del esófago. Esto está condicionado por una afectación del esófago por cándidas y la consecuente inflamación de la pared traqueal adyacente, finalizando con una fístula. Acá en la imagen inferior se ve la endoscopía del esófago y el agujero de conexión entre las dos estructuras anatómicas mencionadas. Acá vemos un paciente al cual se le ha realizado una neumonectomía del lado derecho con la consecuente desviación de la tráquea hacia la derecha. Fíjense en el sitio donde se muestra con las flechas amarillas la presencia de una estrictura a nivel del tercio distal de la tráquea, no reconocible claramente en los cortes de la RX lateral. Esto puede estar dado por una dehiscencia de la sutura o por necrosis con la consecuente fibrosis y la formación de tejido de granulación. Además, estos cambios pueden producir la malasia de la tráquea. Acá se la reconoce a la estrictura más claramente visualizada en el plano sagital, en la diapositiva, en la foto de la diapositiva en la derecha, mientras que las dos primeras corresponden a la remodelación interna de la misma. Hay una serie de eventos que pueden traducirse en una estenosis traqueal difusa. Las más comunes son la tráquea en vaina de sable,
la granulomatosis de Wegener, la policondritis recidivante, la tranqueobronquiopatía osteocondroplástica, la rinoescleroma, la amiloidosis y complicación de la colitis ulcerosa. Sin duda que una de las situaciones más frecuentes de encontrar en los estudios diarios es la tráquea en vaina de sable. En esta se produce una alteración entre la relación entre el diámetro sagital con el coronal en 2:1 a favor del primero. La mayoría de estos pacientes, o sea, arriba del 95%, son pacientes que presentan EPOC. En la RX, la mitad de los mismos, un poco más, presentan una hiperinsuflación, y la otra característica es que la tráquea cervical tiene un calibre normal. Acá vemos un ejemplo claro. Nótese en la radiografía de la izquierda la parte superior de la tráquea con un calibre normal y que se va estenosando en su porción intramediastinal. El corte tomográfico de la tráquea superior muestra una estructura anatómica de calibre normal, mientras que en el tercio medio distal hay un franco predominio del diámetro antero-posterior sobre el transversal. La traqueomalacia se produce por un excesivo colapso expiratorio de la tráquea con una reducción de su calibre mayor al 50%. Allí vemos en la foto, en inspiración, una tráquea de calibre normal, mientras que en la maniobra de expiración la misma está francamente reducida de tamaño. Esto está ocasionado por la debilidad de las paredes de la vía aérea. Puede afectar la totalidad o a parte de la tráquea, y las causas más frecuentes son aquellas que pueden realizar una injuria inflamatoria. Las más comunes son la intubación, pacientes con trauma, cirugía, inflamación crónica, y existen casos de origen idiopático. La enfermedad de Wegener es una entidad de causa desconocida. La patología de esta entidad está relacionada con la presencia de granulomas necrotizantes. Estos son más comunes en relación a los senos paranasales y a nivel pulmonar, donde se pueden presentar como nódulos o condensaciones pulmonares, algunas de las cuales pueden presentar cavitación. A nivel del árbol traqueobronquial, al igual que la laringe, su afectación es más rara. Se puede presentar como un engrosamiento circunferencial o bien con algunos engrosamientos focales de aspecto nodulares. Las adenomegalias son raras. En este caso vemos un mínimo engrosamiento de la tráquea en la primera diapositiva de la izquierda. En la diapositiva siguiente existe una adenomegalia, que como antes se mencionara es una entidad rara, y en las dos diapositivas de la derecha se reconoce la presencia de engrosamiento mural de los bronquios, ligeramente asimétricos, ya que es más afectado la cara anterior de los mismos, particularmente en el lado izquierdo. En este caso, tomado de la bibliografía, muestra en la parte superior izquierda un estudio en MINIP, donde se reconoce la irregularidad nodular tanto de la tráquea como de los bronquios, encontrándose estos francamente adelgazados. El estudio de la derecha y arriba, con remodelación interna, igualmente demuestra los hallazgos. La imagen de la izquierda abajo corresponde a la endoscopía, y las dos imágenes basales, medias y lateral, muestra el engrosamiento de las paredes de los bronquios
en los cortes axiales. El rinoescleroma es una granulomatosis infecciosa crónica. Está ocasionada por un germen que se llama Klebsiella rhinoscleromatis. Es un gram negativo. Es común la afectación de la tráquea. Es un proceso inflamatorio crónico. Afecta todas las caras porque compromete a la mucosa y submucosa, y se puede acompañar de granulomas de otras partes de la economía, como por ejemplo la nariz y parte del tracto respiratorio superior. En esta diapositiva se muestra la presencia de granulomas ligeramente amarillentos que producen una irregularidad en la luz. Esta situación se pone en evidencia en la tomografía computada como un engrosamiento difuso ligeramente irregular en su borde libre. La policondritis recidivante es un proceso autoinmune inflamatorio de los cartílagos, por lo cual está afectada la nariz, las orejas, las articulaciones, estas últimas con una artritis seronegativa, y los cartílagos que componen la vía aérea. Esto se manifiesta como un engrosamiento difuso de la pared anterior a nivel de la tráquea, estando respetada la posterior, dado que no contiene elemento cartilaginoso. Rara vez calcifica y produce un colapso expiratorio. Existe además un compromiso bronquial, el cual es progresivo. Acá vemos un paciente que tanto en la radiografía lateral y anteroposterior se reconoce un engrosamiento difuso de las paredes de la misma. Este engrosamiento se pone de manifiesto en la tomografía computada. Las flechas verdes indican que la cara posterior no presenta engrosamiento, como se mencionara que es típico de este tipo de enfermedad. Las reconstrucciones multiplanares en plano coronal y sagital son muy demostrativas de la estenosis de la vía aérea. Cabe destacar que esta enfermedad afecta en forma más significativa a la tráquea y los bronquios y a la laringe, como en el caso donde la foto superior izquierda muestra un engrosamiento a nivel de las cuerdas vocales con calcificaciones. Además, en la foto derecha superior hay un engrosamiento difuso de los anillos traqueales con respeto de la cara posterior. En la foto inferior se demuestra la calcificación de la pars cartilaginosa del conducto auditivo externo, propio de la afectación de esta enfermedad en los cartílagos de la economía. La traqueobroncopatía osteocondroplástica se relaciona con la presencia de nódulos submucosos calcificados que representan hueso o cartílago de las fibras elásticas. No afecta a la pared posterior. Predomina en el sexo masculino en 3:1. Es de etiología desconocida y el grupo etario de los pacientes ronda en los 50 años. Los nódulos pueden ser difusos o focales. Estos pacientes generalmente no presentan síntomas en su mayoría y están diagnosticados por alguna causa que ha llevado al paciente a realizarse una endoscopía. Estos pacientes pueden tener algunos síntomas como disnea con el ejercicio,
infecciones recurrentes, sibilancias, aunque estas son raras. En esta diapositiva, donde se muestra una RX de tórax de frente y perfil, los hallazgos son muy sutiles, existiendo una muy ligera irregularidad de la cara lateral derecha de la tráquea. En la tomografía computada se pone de manifiesto la presencia de imágenes nodulares de tipo papilares que presentan, algunas de ellas, calcificaciones. Como se ve, están afectando tanto la tráquea como a ambos bronquios. Los nódulos calcificados puestos de manifiesto en la endoscopía de la primera diapositiva muestran la imagen de pequeños saliencias que remedan a pequeños pólipos, situación que podemos observar en la reconstrucción de la tráquea y de los bronquios en esta diapositiva. Los cortes en coronal y sagital permiten demostrar más claramente la situación y la morfología de dichos nódulos. Nótese la ligera estenosis de la parte inferior de la tráquea en este paciente. La amiloidosis es una enfermedad poco frecuente y se debe a la deposición de proteína fibrilar autóloga en diferentes órganos. Este puede afectar a un órgano o a varios. En relación a la vía respiratoria, tiene una calcificación de aproximadamente el 50% de la zona afectada. Esta enfermedad se asocia a enfermedades crónicas como la tuberculosis, la fibrosis quística, bronquiectasias, mieloma múltiple o la macroglobulinemia de Waldenström. En el paciente que estamos viendo en la imagen superior izquierda, se reconoce un engrosamiento concéntrico irregular de las paredes de los bronquios. Presentan calcificaciones. Esta enfermedad al microscopio se tiñe con el rojo Congo y vira con la luz ultravioleta. En el diagnóstico por imágenes vemos una imagen a la izquierda donde se reconoce una placa engrosada, lateralizada hacia la derecha y un ligero irregularidad en las paredes de la tráquea. En la imagen del medio, esto se pone de manifiesto por el engrosamiento difuso de las paredes del origen de los bronquios, en este caso con calcificaciones nodulares. Nótese que la imagen es similar a la traqueopatía osteocondroplástica, sin embargo, en este caso hay afectación de la membrana posterior, como se ve en la imagen de la endoscopía en la foto de la derecha. En relación a la enfermedad focal de la tráquea y los bronquios, encontramos la presencia de cuerpos extraños, lesiones benignas de las cuales las más comunes son el papiloma de células escamosas solitario o la papilomatosis laringotraqueal. En esta diapositiva se ponen en evidencia los tumores más frecuentes en los adultos, de los cuales se destacan que el 80% de los mismos son malignos, con un franco predominio en el carcinoma broncogénico de células escamosas por la relación con el hábito tabáquico. También puede estar afectado por tumores de células salivares, como el adenoideo quístico o el mucoepidermoide. Las metástasis
o los linfomas. En los niños, el 80% son benignos, con predominio de lesiones como el hemangioma y el tejido de granulación como los más frecuentes, seguido del papiloma, adenoma, fibroma, schwannoma y tumores de células salivares, e igualmente puede existir la posibilidad de la infiltración por linfoma. Los tumores de la vía respiratoria alta se presentan con síntomas como el estridor o la sibilancia. Sin embargo, cabe destacar que los síntomas suelen ser muy tardíos, ya que se necesita el 70 a 80% de la estenosis de la luz para producirlos. La radiografía simple generalmente es muy inespecífica para detectar a los mismos, y el objetivo del imagenólogo es localizar la lesión y la extensión de la misma, y no adivinar la histología, ya que puede ser muy complejo. Los tumores benignos y malignos son muy parecidos en lo que respecta a su morfología. Y por supuesto, es fácilmente diagnosticable un tumor maligno, ya que los mismos pueden producir infiltración e invasión a los órganos vecinos. En esta diapositiva se pone de manifiesto una lesión ocupante de espacio que está localizada en el bronquio fuente del lado derecho, como muestra la flecha amarilla. Lo llamativo es su baja densidad y la presencia de una fina lámina localizado en relación a la cara posterior, lo cual en principio supone que se trate de un cuerpo extraño, en este caso un mucus. En esta situación lo que se debe hacer es pedirle al paciente que tosa o expectore y volver a reproducir las imágenes en el sitio donde se localizaba la lesión supuesta. En este caso vemos que existe una obstrucción en el bronquio fuente del lado derecho y que está afectando parcialmente al segmento anterior del lóbulo superior de este lado, condicionando una atelectasia laminar con bronquios reconocibles y que tienen en su interior la presencia de líquido, ya que su densidad es superior a la del aire. Cuando se coloca un marcador para evidenciar el contenido de dicha lesión, arroja que tiene valores negativos de 20 unidades Hounsfield. En este caso, la broncoscopía demostró que dicho hallazgo correspondía a un maní. Acá vemos un paciente que tiene una neumonectomía total en el lado derecho. En el lado izquierdo, en la radiografía simple, se ve un aumento en la densidad radiológica de la luz del bronquio del lado izquierdo, que se muestra por esta flecha amarilla. La radiografía lateral igualmente muestra la misma lesión. La reconstrucción multiplanar en plano coronal del bronquio del lado izquierdo pone en evidencia claramente una lesión de alta densidad correspondiente a un broncolito que está enclavada en el bronquio fuente izquierdo. La papilomatosis es una enfermedad producida por el papilomavirus. Es más frecuente en los niños y en los adultos en los fumadores de edad media. Afecta fundamentalmente a la laringe y en menor medida a los bronquios. Se cree que el mecanismo de infección está en la adquisición del papovavirus en el canal del parto. Generalmente los pacientes son niños y también se ha visto últimamente los pacientes con enfermedad de SIDA.
En muchas oportunidades estas lesiones tienen una resolución espontánea. Se manifiesta como imágenes polipoideas que se desprenden de la pared afectando a la luz, como se ve en el estudio de tomografía computada con filtro de partes blandas en mediastino, donde existe una imagen polipoidea que se representa luego en la imagen de endoscopía. Cabe destacar que estas lesiones pueden afectar igualmente a los bronquios, en cuyo caso pueden ocasionar atelectasias o áreas de atrapamiento aéreo, condicionan infecciones post-obstructivas y también pueden ocasionar bronquiectasias. Es frecuente la presencia de imágenes nodulares intraparenquimatosas pulmonares. Acá tenemos un paciente joven de 22 años con antecedentes de papilomatosis. En la radiografía simple se ponen en evidencia múltiples lesiones ocupantes de espacio a nivel pulmonar bilateral, algunas de ellas sólidas y en su mayoría son de tipo cavitada. En la tomografía computada se reconoce la presencia de una lesión polipoidea en la cara lateral izquierda de la tráquea. Hay áreas de enfisema. Este paciente era portador de una papilomatosis y finaliza su vida muriendo por un cáncer de pulmón. Dentro de las enfermedades focales, las lesiones malignas más comunes están representadas por el carcinoma de células escamosa, el carcinoma adenoquístico, el tumor carcinoide y raramente las metástasis. En este paciente vemos la obstrucción del bronquio fuente derecho, no total ya que se reconoce una fina lámina aérea que lo rodea. Esta lesión tiene partes blandas y se funde con las masas adenopáticas tanto a nivel iliar como mediastinal. Los tumores de glándulas salivares surgen a punto de partida de las glándulas propias de la mucosa de la tráquea y los bronquios. Estos no están asociados al cigarrillo y los más frecuentes son los cialoadenoideos, los mucoepidermoides, los adenomas pleomórficos y los oncocitomas. Como se ve en este paciente, la lesión polipoidea localizada a nivel de la tráquea, que estenosa gran parte de la luz de la misma, es indistinguible de algunas de las otras que hemos estado mostrando en esta oportunidad. Allí se ve en el cuadro de la izquierda la imagen en plano axial. En el medio vemos la reconstrucción multiplanar en plano coronal y finalmente la reconstrucción de endoscopía virtual. Hay algunos tumores, como en este caso, donde la etiología puede intentar adivinarse, teniendo en cuenta el comportamiento que presenta. En el estudio de la imagen superior izquierda hay una lesión ocupante de espacio que está ubicada en el bronquio fuente derecho, surgiendo de la cara posterior. Como se observa, existe una intensa captación del medio de contraste, inclusive al mismo nivel que la aorta, lo cual habla de la rápida captación del yodo por parte del tumor y en forma temprana. En el corte coronal se ve de manifiesto más claramente la imagen antes mencionada. Los tumores hipercaptantes, uno de los diagnósticos diferenciales a tener en cuenta es el de carcinoide, como resultó ser en este paciente. Muchas veces puede existir
algunos elementos que dan un indicio de lo que pueden corresponder a las lesiones que se encuentran. En este caso, hay una lesión polipoidea en la cara anterior del bronquio izquierdo. Si se nota, los márgenes, los mismos son obtusos y hay algunas calcificaciones puntiformes en su interior, visualizada más claramente en los cortes que están procesados con filtro para parénquima pulmonar. En este caso se trató de una lesión benigna, resultando su anatomía patológica el diagnóstico de condroma. Las metástasis del epitelio de la tráquea y los bronquios son poco frecuentes. Los tumores que más frecuentemente metastatizan aquí son el melanoma, la mama, el riñón, la tiroides y el colon. En este caso vemos una imagen polipoidea en la radiografía de frente que se desprende de la cara lateral derecha de la tráquea. En la radiografía lateral la imagen es igualmente reconocida, estando en íntimo contacto además con la cara anterior de dicha estructura. La tomografía computada de dicho paciente pone en evidencia la lesión polipoidea antes mencionada. En este paciente, portador de un cáncer de mama, se reconoce en la imagen inferior izquierda la presencia de una lesión endoluminal que condiciona la teletaxia total del pulmón izquierdo. En el corte a la izquierda y por encima se ve que el bronquio proximal está libre de lesiones a este nivel. Se observa además un importante derrame pleural, el cual tiene efecto de masa ya que desvía al mediastino hacia la derecha, y las imágenes procesadas con filtro para pulmón demuestran la innumerable cantidad de lesiones nodulares intraparenquimatosas con características de implantes secundarios. En lo referente a las dilataciones de la vía respiratoria de gran calibre, tenemos aquellas producidas por infecciones a repetición, la cual corresponden a la mayoría de los casos. Otras entidades, como la fibrosis quística, el síndrome de Munier-Kuhn y el síndrome de Williams-Campbell, también son productoras de estas lesiones. El síndrome de Munier-Kuhn está producido por ausencia de fibras elásticas, lo cual condiciona una dilatación de la tráquea y de los bronquios. Hay atrofia de la pared y el diámetro traqueal es superior a los 25 milímetros. Esto le da una apariencia corrugada por la presencia de diverticulosis traqueal y existe una policondritis recidivantes que produce además bronquiectasias crónicas. El diagnóstico diferencial es con el síndrome de Williams-Campbell. En esta radiografía de tórax de frente y perfil se demuestra una clara dilatación de la tráquea y de los bronquios, algunos de los cuales tienen aspectos francamente saculares. La tomografía computada no hace más que demostrar más claramente los hallazgos visualizados en la radiografía de tórax, donde las dilataciones tanto de la tráquea como los bronquios principales y los intraparenquimatosos están dilatados en forma significativa. La fibrosis quística es una enfermedad producida por el moco espeso y se manifiesta por la dilatación bronquial que ocasiona los impactos mucosos sumado a las sobreinfecciones de los mismos. Pueden variar desde muy leves como la visualizada en el nivel del extremo superior izquierdo en una reconstrucción multiplanar coronal donde existen bronquios sutilmente dilatados
e impactados con mucus en su interior, lo cual le da el patrón radiológico de árbol en brote en un paciente con fibrosis quística. En el borde superior derecho, los hallazgos son de similares características. Nótese que se observa la presencia de bronquios con paredes gruesas y dilatados, y algunas de estas estructuras se las reconoce claramente por la presencia de mucus en su interior. Los dos casos de la parte inferior, las bronquiectasias son mucho más marcadas, inclusive llegan a ser de tipo varicoides y saculares, siendo el hallazgo más notorio este último en el paciente inferior derecho, lo cual habla de la progresión de la enfermedad. Están las denominadas bronquiectasias cicatrizales, ya que no existen en principio alteraciones de sus paredes, sino que están condicionadas por tracción o deformación que le infieren cicatrices adyacentes. Un caso muy significativo y con importante dilatación tiene que ver con cambios fibrocicatrizales en un paciente con secuela de tuberculosis en el vértice del pulmón izquierdo. En la foto de la derecha existen algunos trazos lineales acompañados de sutiles bronquiectasias focales. En la aspergilosis broncopulmonar aguda se produce una dilatación significativa y, como su nombre indica, aguda por la sobreinfección por Aspergillus. Estas dilataciones dan un aspecto en dedo de guante, como se puede observar claramente en las imágenes particularmente visualizadas en el plano coronal de reconstrucción. En resumen, en esta charla hemos hablado sobre anatomía, hemos recorrido algunas de las variantes congénitas con respecto a los diámetros de la tráquea y los bronquios, hemos hablado de la dilatación y la estenosis, los engrosamientos parietales y hemos recorrido además los tumores de dichas estructuras anatómicas. Quiero extender un agradecimiento a estos 4 médicos y amigos que han ayudado para que esta exposición sea lo más completa posible.